Entrevista que estuvo liderando, cosa que no es novedad, a Contigo en la Mañana. Recordemos que es el matinal más visto de la televisión chilena, pero hoy día logró marcar una diferencia un poquito más amplia para con la competencia. Me imagino que es muy atractivo para la audiencia el encontrarse con Rafael Garay en pantalla y el morbo de cómo iban a llevar la entrevista a Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez. Me refiero, ¿hasta dónde se iban a permitir preguntarle a Rafael Garay y qué condiciones habrá puesto él? Claro. Digamos, en relación a ciertos temas, cuáles tocar, cuáles no. Exactamente. De hecho, la mayoría de la gente incluso podría haber quedado un poco desilusionada de la entrevista, ¿no? Porque él se sentó a hablar de su actual situación con su expareja, este tema de las amenazas que habría recibido por parte de ella. Lo que le trajo a la palestra hace poco tiempo fue el diario La Hora, precisamente el que publicó este reportaje donde decía que él había puesto esta querella. Después de mucho tiempo, muy bajo perfil. De hecho, yo tengo entendido que varios medios intentaron acceder a él durante todo este tiempo, desde que él salió de la cárcel, y nunca quiso dar ninguna entrevista. Se estaba dedicando al deporte, como siempre le gustó, a las artes marciales, trabajando y tratando de mantener el más bajo perfil posible. Sin embargo, esto me imagino que lo obligó a hacerlo público porque él tendrá miedo de lo que le puede pasar. Porque si el tono de las amenazas suben, él me imagino que quiere resguardarse de alguna forma. Y eso fue precisamente lo que fue a hablar hoy día al matinal. Pero no supimos nada de qué pasó en este periodo, en la cárcel, fuera de ella, si ha tenido contacto con sus víctimas, si hay algún interés, intención, si acercamiento pagó para pagar, a lo Mauricio Israel, ¿no? La intención por último de juntarse y decir te pago en cuotas o cómo lo hacemos. Nada de eso nos quedó claro porque no lo respondió. Claro, finalmente hay un dilema, lo conversábamos un poco en pauta, que tiene que ver con los periodistas, ¿no? Y hasta dónde definitivamente es importante golpear, tener una exclusiva, como es tener a Rafael Garay sentado, y me imagino que a pesar de que él ponga ciertas restricciones de decir, bueno, hay ciertos temas que no podemos, que no me pueden preguntar porque yo vengo a hablar de esto, ¿no? Hasta que el verdadero patrón de todos los que trabajamos en televisión deje de ser el rating. Ese es el límite. Sí, porque claramente es una entrevista, como dice Julio, es un acierto tenerlo sentado ahí a 7 años de haber sido declarado culpable, ¿cierto? Y a 5 años de su anterior entrevista. Rafael Garay había hablado el año 2018, si no me equivoco, con Mega, con Juan Manuel Astorga, pero esta era además el regreso de él después de que quedó en libertad. Acuérdense que él alcanzó a cumplir solo la mitad de su condena. Y luego la otra mitad la cumplió y si no me equivoco todavía parece que la está cumpliendo en libertad condicional. Claro, fueron 3 años y medio privados de libertad, digamos, y luego yo no sé en qué condiciones habrá quedado él finalmente frente a la justicia, pero hoy quedó goza libertad condicional. De libertad condicional. Si no lo tomaba Chilevisión, lo hubiese tomado cualquier otro medio y se lleva la exclusiva. Cuando eres un canal que estás tercero, cuarto y obviamente quieres conseguir un día o llamar la atención o generar por lo menos una esperanza de que los animadores o los entrevistados o los periodistas que le vayan a entrevistar en un momento dado logren, no la exclusiva, sino una gran entrevista, lo podían haber hecho cualquiera de los 3 canales. Lo está haciendo el canal que desde hace 2 años, 3, gana todas las mañanas. Entonces yo creo que las expectativas eran todavía mucho más grandes. Y de ahí es cuando uno se extraña de las concesiones que hayan tenido que hacer Montserrat y el propio Julio para conseguir al entrevistado, a pesar de no tener que hacer las preguntas oportunas. ¿Te pareció evidente? ¿Lo viste en la mañana? ¿Te quedaste con ese sinsabor? ¿Entiendes de que hubo restricciones por parte de Rafael Garay? Porque ni Julio ni Monse fueron los incisivos que acostumbran a hacer. Es que era la primera entrevista después de mucho tiempo, como bien dice Hugo. 5 años. Uno espera que ciertas cosas se aclaren, se digan, o que por lo menos tiendas la mesa para ver qué es lo que nos vas a ofrecer. Entonces él venía a hablar de su tema. Es como, no, yo vengo a hablar de mi libro y solamente quiero que me pregunte por mi libro. Claro, él viene a hablar pero de una te situación. diste cuenta de la historia que contó. Sí, sí, y ojo. Es la historia de amor más extraña.
sabrosa Sí, bueno. que he escuchado estos últimos 10 y hasta farandulera años. y todo lo que tú quieras y Pero algo más. salvaje. Estamos hablando de que la chica con la que él pololea actualmente es una de las mejores amigas de Valentina Roth. Y ahí es donde Montserrat sí que se puso dura en un momento dado y sí que hizo preguntas pertinentes. Mientras tanto, Julio quizá era como más, vamos a decir que como dueño de casa, a lo mejor que era el más honesto, el más amable, el más relajado, el más tranquilo. Sí, pero tiene que haber uno y uno. Pero es Hubo que fricción. no había que preguntarle tampoco. ¿Qué más le ibas a preguntar con respecto a la gente, a las deudas que tenía por pagar? Él ya pagó, él pagó con cárcel. Pero y eso eso no es lo- así, pero o eso el pagas público- con plata el o pagas público con no- cárcel. bueno, el público no lo y sabe. ella pagó, tiene que pagar también el pero dinero. es evidente hasta que donde yo entiendo. hay muchas, me hasta imagino donde que yo hay entiendo que es muchas cárcel. aclaraciones en relación también, por ejemplo, a lo que ha sido su vida después de... ¿Qué les hubiese gustado escuchar a ustedes? Si ustedes como periodistas, ¿qué le hubiesen preguntado a Rafael Garay? Sí, él ha entrado en contacto, por ejemplo, con algunas de las víctimas. Claro. Estamos hablando de 1.300 Su paso millones de por pesos. Rumania. Todo lo que Espérate. tiene que haber sido eso, hasta que lo extraditan, estuvo escondido mucho tiempo en un país. Hubo en una el- acusación de parte de una de las víctimas que hablaba de que durante el tiempo que él estuvo preso recibieron llamados telefónicos amenazantes para que retiraran las denuncias en contra de Rafael Garay. Ese, por ejemplo, me parece una pregunta pertinente. Ahora, entiendo que la razón de la entrevista es otra. Y ahí, pues, es la historia de amor. Julio y la Monse son empleados de un canal en donde te dicen, viene una persona para que lo entrevistes por A. Pero ¿no te dio la sensación de que empiezas a ver una serie desde el capítulo 2 o 3? No. Que te falta el 1. Ojo. Porque yo hubiese empezado primero Sí. con su No. salud, Sí. con él como persona. Obvio. Pero Ahora se que lo es humano. dijeron, Sí, estuviste pero- mintiendo de hecho- aquí. Pero ahí Habló De de hecho, muchos- Manu, revisemos más o menos Revisemos. lo que dijo para que después analicemos qué nos faltó, qué nos sobró, qué hubiésemos preguntado. Julio le pregunta, ¿y cómo sabes que cambiaste? Tú me diste una entrevista y hasta me dijiste que estabas quedando ciego y estabas tan tomado del personaje que te fuimos a buscar en un móvil porque no podías manejar. Te tomamos el brazo para sentarte en el set y me mirabas como si no me vieras Claro. bien. Garay le responde, había tomado un personaje y ese personaje donde me importaba absolutamente todo lo mismo. Estaba alcoholizado, suicida, adicto al clona y me mandé todas las cagadas que me podía mandar. Esa persona pasó un proceso de partida, 3 años y medio de cárcel. Oye, ¿podría Sigue. ir Gonzalo Valenzuela a tomar clases entonces con Rafael Garay? Vamos con la siguiente. Julio César, pero andabas por la vida como un enfermo terminal de cáncer. O saliste del estudio, te relajaste y te tomaste un copete. Garay, sí, me iba a mi casa a tomarme un copete, No. reconoció Garay, apuntando que a mediados de 2015 hasta 2016 no era una persona que tenía ingesta diaria de alcohol, sino que una ingesta masiva de alcohol. Me tomaba una botella al día, Wow. nada me importaba y eso requiere un proceso largo. Sigue. Julio César, Rafael, yo conozco miles de alcohólicos, drogadictos, creo que peor que tú, que hay que irlos a recoger de su casa porque ya no tienen nada, pero no tienen ese nivel de mentira. ¿Eres mitómano también? ¿Qué te dijo el psiquiatra? Fuerte. Garay, yo mentí, me hago cargo. La verdad es que cuando mentí jamás pensé que pagaría por eso. Intenté quitarme la vida. Ahora yo creo que hay un ingrediente que hace un poco más sabroso esto que estamos hablando de hasta dónde podría haber llegado Julio con la entrevista, hasta dónde le podría haber preguntado. ¿Hasta dónde Porque lo recordemos- dejaron llegar? ¿Perdón? ¿Hasta dónde lo dejaron llegar? Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué te quiero decir? Que yo creo que una de las personas que le dio visibilidad a Rafael Garay fue precisamente Sí, Julio. Es que fue Julio. Es que uno de ellos. en algún momento, en alguno, yo si no me equivoco, en el Late llegó a tener hasta casi una columna semanal, así como sí, lo era un hacen hoy día panelista estable los una vez a la psicólogos semana. o como lo hace, por ejemplo, Sí. los que hablan La de doctora deporte, Cordero. ¿no? De hecho, tenía él a la Doña doctora Cordero y a Elguillo y- Rafael Garay otro día. Ajá. Es que por Entonces eso- uno dice, claro, aparentemente, y en esto Julio no tiene ninguna responsabilidad, lo que hablaba te podía hacer sentido, podría haber sido aplicado a las condiciones del Yo mercado. te diría que la parte que acaba de leer la Cecilia es para mí el momento más logrado de la Sí. entrevista. En el fondo, esa es la entrevista o ese es el carril por el cual hubiésemos esperado que corriera este regreso de Rafael Garay a la televisión. Claro, pues que no era- Sin embargo, posterior a eso,
se vuelven, digamos, al caso que les competía, por el cual iba Rafael Garay a hacer una denuncia. Eso es lo que él fue a hacer. Claro. Y por eso me hace sentido esto que planteaba Pablo Candia hace un ratito, de que Julio le había dicho que en la entrevista lo había dejado un poco descontento al señor Garay. Porque me da la impresión que también el canal dijo, ya, le vamos a hacer una o dos preguntitas. Porque, a ver, ¿qué pasa con todo esto? Que si Julio y la Monse no le preguntaban nada o no lo cuestionaban por nada y solo dejaban que él expusiera su denuncia, Va a ser mucho los peor. que quedan como pelotudos son ellos dos. Tal cual. ¿Cierto? Entonces yo creo que Julio César o logró esa concesión, yo creo que en acuerdo con el equipo, dudo que se haya mandado a las partes porque respeta al equipo. Y eso lo tiene que haber amargado el señor Garay, que seguramente dijo, voy a ir a Chilevisión porque me aseguraron que no van a preguntar nada de mi pasado. Pero es Que eso en es este muy caso ingenuo son las por su consecuencias Pero por bastante tener... ingenuo, me parece. que- Y me parece bien que el canal No. lo haya hecho. Perdón, pero en este caso son Un las poquito, consecuencias de tener la exclusiva. Si yo soy Rafael Garay y te digo, ok, voy a tu programa, pero no es finalmente de que partamos hablando de mi querella contra mi exmujer y vaya derivando a la cosa. Yo creo que Rafael Garay estableció una línea y dice, de aquí para acá no quiero que pasen. Obvio. Tiene que ver con mi pasado. Y tiene mándame que ver la con lo que pauta. todos queremos saber al final. Y mándame ¿no? la pauta y mándame las preguntas también. Exacto. De hecho, Julito se refirió a eso con nuestro equipo periodístico, mandó cuña, y también se refirió en específico al perdón que le pidió Rafael Garay por precisamente lo que comentábamos, lo que leíamos, que él fue a su programa, a su late, como una persona enferma terminal de cáncer. Sí. ¿Qué dijo Julito sobre eso y cuáles fueron las disculpas que le pidió Rafael Garay? A continuación. Bueno, empezó la entrevista pidiéndome disculpas, pidiéndome perdón por la mentira de la última entrevista que él dio, cuando me dijo que le quedan meses de vida, esto que se estaba quedando ciego y todo. Él siente que estaba en una escalada de autodestrucción, llevaba 23 años de alcoholismo, dice él, y ya en la última época consumiendo alcohol y clonazepam, donde ya él estaba completamente en otra dimensión, fuera de control completamente. Contó varias veces ahí que se había tratado de suicidar. De hecho, cuando él escribe que tiene este cáncer terminal en Facebook, todo, después al otro día intenta suicidarse con insulina, ¿no es cierto?, para que se hiciera verdad su posteo, pero no le resulta. Entonces ahí él cuenta que viene la escalada después de disculpas, la escalada de mentiras, dije, para disculpar un poco lo que él había hecho de esta estafa, ¿no? Así es que ahí entrega hartos pormenores, igual nosotros tratando siempre de cuidar la distancia, cuestionándole el por qué, si no estaba usando, no estaba usando. De hecho, en un momento yo le pregunto, nos vamos a enterar de algo después de Rafael Garay, por qué volver a lo público, por qué, ¿no es cierto?, querer dar una entrevista. Bueno, y él dice que porque ahora es víctima, y dice que como... Bueno, empezó la entrevista... Ahora es víctima. Claro. Bueno, le parte pidiendo disculpas. Era un poco lo que yo estaba hablando, de este condimento. Yo creo que Julio debe haber quedado, por decir, lo menos desilusionado. Y además, por que también me da la impresión de que le abre ciertas puertas, como por ejemplo de conocer a Iván Núñez, porque Iván Núñez es uno de los grandes perjudicados de Rafael Garay. Y su señora. Pero, por ejemplo, ya que tocamos el tema de Iván Núñez, hubiese sido mucho más interesante indagar, o todos hubiésemos querido que se indagara más, ¿cierto?, Claro, en esa relación y en la estafa de la cual fue víctima no solo Iván, sino que también Otros Marlene de la televisión, Fuente. Marlene, su señora. Y cada una de las víctimas, perdón, Sí. de Rafael Garay. Y todo aquello no se pudo porque la concesión de la entrevista estaba supeditada a hablar de otro caso. Entonces, claro, ¿con qué se iban a topar? No voy a hablar de ese tema. Sí, pero yo No voy a hablar de ese tema, en su justo derecho, ¿cierto? Él puede no haber querido conversar. Pero esto es algo que ocurre en la tele y que suele pasar, en donde un entrevistado está dispuesto a dar una entrevista siempre y cuando sea en sus términos y condiciones. Ahora, lo cierto, por si usted va a ser entrevistado alguna vez por un programa, y en esto me disparo en los pies al tiro, Sí. lo digo ahora Yo estoy pensando lo mismo que tú. y no lo voy a volver a decir. ¿El matinal es gratis? Lo cierto es que todos le van a decir, sí, no te preocupes, Sí, vamos a hablar solo de y ese van a tema, preguntar. pero Pero como luego- se dice vulgarmente, mi tía Loli siempre lo dice, uno siempre Mete la de la Ahora, puntita, también ¿cierto? De hecho, Y es lo perdón. que creo que hicieron hábilmente
Julio y también la Monse. ¿Sabes lo que yo pienso que hicieron hábilmente Chilevisión? Que preparó esta entrevista para ver si él estaba dispuesto a ir y que muy pronto este señor va a estar sentado en un programa muy bien pagado como PH. ¿Puede ser? Para poder romper el silencio con respecto a esto que no habló hoy día. De hecho, Exactamente. vamos a seguir revisando las declaraciones de Rafael Garay precisamente en el matinal, porque la entrevista no la hizo solo Julio César, sino que también estaba Montserrat en el set, que también aportó con lo suyo, hizo también preguntas, tanto así que hubo un entrecruce, un conflicto entre ellos, porque a él no le pareció. No digas que me equivoco, el tenso momento en vivo entre Montserrat Álvarez y Rafael Garay. Montserrat, la verdad es que la chichita con la que te estabas curando la tenías ahí. No te puede sorprender que ahora ella es violenta contigo, refiriéndose a su expareja, Sí. ¿no? Garay responde, cometes 2 errores, te lo voy a decir. Es muy buena onda, Monse. Primero, la tenencia de armas que ella me contó que eran del marido y que estaban en la casa no la hace responsable. Y segundo, que alguien acumule municiones en la casa no la convierte automáticamente en una persona violenta. Lo que pasa es que con el paso del tiempo yo empecé a descubrir ciertas cosas. Continúa. Montserrat, pero no digas que me equivoco en ese sentido. Yo te estoy diciendo que cuando uno se mete en una relación con alguien y sabe que esta persona está siendo investigada porque tiene municiones y porque su marido está siendo investigado, la verdad es que yo no necesito ningún tipo de... Es un criterio de lo que hay en ti de protegerte de estas personas. Garay responde, sí, lo que pasa es que tuviste que haber pasado 3 años y medio en la cárcel y darte cuenta que no tienes a nadie al lado tuyo, que tus amigos te dieron vuelta a la espalda y no tienes con quién relacionarte. Es penca lo que voy a decir, pero nadie me fue a ver a la cárcel y cuando salí nadie me dio una mano. Hombre, es que su situación tampoco era ni muy halagüeña ni muy simpática para nadie, me imagino que para su entorno. Cuando en un momento dado tú tienes deudas o tienes lo que fuere con ciertas personas, cuando públicamente apareces indicado como una persona de no fiar y sobre todo porque hablas de una enfermedad terrible Obvio. y hasta las últimas consecuencias. Y la O sea, gente que te de ayudó hecho- cuando A ver, pero no supuestamente te De lo podemos... hecho, ojo. A ver, ojo, cuidado, porque aquí es lo que está Cuidado defendiendo. ninguno, o sea, sí, hay que tener cuidado porque ¿con estamos qué? hablando de una mujer. En ese minuto Montserrat No. se refiere a la pareja. Sí, pero yo estoy hablando Perdón, de él, un no de minuto. ella. Ya, porque Él él, está- se refiere, cuando hay aquí, que Rafael Garay le dice un momento y tengamos cuidado, es cuando Montserrat le dice a él, ¿por qué tú no te cuidas de esta mujer? Entonces están dejando poco menos que es obvio que es una persona violenta, que es obvio cuando es una persona que no ha sido jamás juzgada por nada. El marido, sí entiendo, se fue preso. Ella estuvo en una investigación porque estaba casada con una persona que supuestamente se dedicaba, bueno, fue condenado, finalmente no lo tengo bien claro, pero sé que pasó un tiempo en prisión por la venta de las Perfecto. armas de las AK-47. Pero él defiende la honra, en ese caso, de la que en ese minuto fue su pareja y su expareja. Pero esa y luego esa la misma que Montserrat- ahora está denunciando por violación Yo de lo morada y robo con intimidación. Yo lo sé, pero en primera instancia tú no puedes juzgar a una persona con quien esté casada. Hombre, yo creo y que más la aún Monse- cuando el día de hoy ella, Bien, pero ella Monse iba no como a ha sido decirle, juzgada. Y era como decirle, oye, tú no te dabas cuenta de a lo mejor la persona con la que estabas, quiero pensar, que es lo que entendió Montserrat, porque obviamente si tú tienes armamento en tu casa, si tienes munición, si tienes, a ver, obviamente para refarle no es, y si haces colección de ese tipo de cosas, pero pucha, no pues, era ella, era su marido. bueno, pero repito, ¿Tú sabes que no existe el robo entre cónyuges? cuando Sí, empezó a ver, la pero relación con él, con es ella, que ella no ella tiene no nada roba que ver con a la esto. pareja de- Ella no tiene no, nada que de ver con Garay. esto y en el No, él. fondo lo que hizo Montserrat en ese minuto fue como heavy de todas maneras. Cuando le dice, pucha, tú te das cuenta con la persona que te estás metiendo, fue como, yo lo encontré un poco violento hacia la persona que él, de hecho, como dices tú, está inculpando el día de hoy, que es amenaza. Pero es súper complicado Pero el la tema. tratándose- querella, Adri, al parecer tiene que ver con violación de morada y robo con intimidación. O sea, las Sí, acusaciones no son menores para... Pero, o sea, no voy a Vamos quitar vamos a ver vamos a ver si esto es gravedad a la verdad también. situación. Pero la descripción de los hechos, para hacer un resumen muy cortito, es que la expareja de Rafael Garay habría llegado hasta el edificio
habría entrado a la fuerza al hall del edificio, Claro. donde se habría encontrado con la nueva Sí. pareja de Rafael Garay y le habría sacado el celular de la mano. Ese Claro. es el robo, primero. Ah, ¿ese es el robo? Y ese es el robo. Sí, po. Y que con intimidación, porque era una amenaza de palabra Claro. en el fondo. Y la violación de morada tiene que ver con el hecho de que ella ingresó a la fuerza al edificio. hall del edificio, pero nunca llegó al departamento, etcétera. No estoy, insisto, para sí, que no no es estoy bajando el defender, perfil, pero es- pero estoy No. describiendo el hecho. Sí, Más o menos qué fue hecho. lo que pasó y Claro. hay unas cámaras de Sí, seguridad sí, donde se porque- ven no algunas es imágenes. nada Ahora me voy a quedar comparado también con un poco todo lo que él dice Adriana, y tiene Sí. que ver con que Rafael Garay ya estuvo privado de libertad. Lógico. Él ya pagó por los delitos que cometió. Sí. ¿Cuál es su posición hoy día frente a la sociedad? Él entiende su error. Él pide disculpas. Sí. Lo hizo con JC. Exactamente, Tenemos dice un que lo cartón hizo donde de él manera... plantea. Nos cuenta un poco de Dice esta, que lo ¿no? hizo de manera personal, de hecho. Efectivamente, la primera vez que nos encontramos hace algunos días, yo te ofrecí disculpas. Yo te mentí en una entrevista. Y bueno, le mentí a todo el mundo. Es lo que hice. Estuve condenado. Pero aquí la circunstancia es muy distinta. Acá lo que hago es decir, me pasó algo y adjunto las pruebas para sustentarlos. Yo no pido que la gente me crea, pero hoy es todo distinto. He estado tratando de pararme, lo cual es súper difícil después de haber pasado por la cárcel. Pero si Yo no creo quiere que la gente le crea... Perdón, pasa algo ¿Para extraño qué en vas esta a la tele? entrevista y eso tiene que ver, a todos nos ha pasado, yo creo, y no va a ser la última vez que ocurra, en donde personas que han hecho mucho daño, finalmente, tienen un espacio en la televisión para victimizarse. No quiero hablar de Sí. que Chilevisión o el Matinal haya tenido la intención de lavarle la imagen a Rafael, porque podría poner las manos al fuego que jamás fue aquella la intención. ¿Pero sientes que pasó un poco? No. Más allá de No. la intención, No. ¿sientes que Al Garay final hoy día no. queda como víctima de su ex No, mujer? pero creo que sí, durante una hora que duró la entrevista, se dan muchas instancias para que ocurra lo que acaba de leer la Cecilia. Sí. Incluso en el momento del encuentro con la Montserrat. Monse, él termina Como que él diciendo, queda tú víctima. no sabes Sí. lo que significa Sí, no tener a nadie, por lo tanto te lleva a tomar decisiones erradas, Sí. como elegir a una persona como la Perdón. que él eligió. Pero si Montserrat Entonces, de hecho le dice, tú no te cuidas, o sea, Claro. es como heavy. No, y precisamente Pero- con una herramienta que él pero ocupa está bien. en el pic de toda esta estafa, que tiene que ver precisamente con decir, tengo un tumor cerebral, me voy a morir, me estoy quedando ciego. Puede haber algo más pero terrible, cuando te tú puede haces dejar una más que entrevista víctima. en donde, digamos, el tema principal es que Rafael Garay está siendo víctima de un hurto y de una violación de morada como la que yo acabo de describir, que como bien dijo la Daniela, no se compara en lo absoluto con la estafa de 1.300 Para mí millones que eso él es hizo. una rabieta de una mujer. Quitarte el teléfono, Pero- hacerle un pero aún show a así tu tú dices exmarido. como- ¿No es cierto que sí? Eso es una rabieta de una mujer, Es que no es además- un robo con Sí, intimidación. no el robo normalicemos algo que si es de un hombre para una mujer no es, probablemente no sea es algo normalizarlo, violento. no es normalizarlo, pero sí Pues que comparado para el con otro todo lado lo que se él ve como robó. violencia de género. Entonces, No, pero tú yo pones, también tengo mi que ser punto, como mi punto era otro, ni que pa' tú un lado ni pones pa' el otro. en una balanza ambos delitos, porque uno lo hace finalmente, lo compara. Sí, es Obvio. cierto. Oye, Mauricio Israel también la tiene que haber pasado como el ajo. Creo que Mucho vendía- tejado de vidrio para hacer una denuncia así. Por Entonces, eso. Ahí uno dice como, bueno, el rating aprecia. Sí, Oye, pero es que sobre ¿sabes todo- qué? Es que es la exclusiva, Pugo, porque Sí si no sé. lo toma Chilevisión, mañana lo tiene Mega. Sí, lo sé. Por eso te digo, si estamos solo conversándolo. Yo, por eso Por no lo decir un cuestiono. canal, ¿ah? Mira, esto hemos sido testigos y yo desde el rol como subeditor de programa también he estado detrás de eso. También he puesto en ¿Tú qué pantalla decisión hubieses personas con tomado? problemas psicológicos. ¿Tú Pero- qué decisión hubieses tomado eso como yo decía, editor de yo un lo hubiese programa? tenido también. Por eso yo ¿No es decía cierto? al Yo principio... también pienso lo mismo. Yo por eso- Pero es un cuestionamiento que uno se Por hace, eso yo Mario. decía al Prefiero principio- tenerte así a media que Pero no tenerte. Oye, pero además, yo lo decía al principio, igual los medios de comunicación tenemos que asumir cierta responsabilidad de levantar ciertos expertos en algún momento y darles una categoría, un espacio y credibilidad. Toda la credibilidad que él tuvo para estafar gente fue gracias al espacio que tuvo en la televisión para hablar como un Pero- experto en economía. Pero ojo, Ceci, porque en el fondo yo te puedo estar diciendo cosas que a ti te van a servir para cómo invertir. Me pasas la plata y es donde yo actúo mal. No es lo que te estoy diciendo, sino que en el fondo, una vez que En yo la tengo operación es- la plata en la mano, soy Sí, irresponsable. pues, ¿me pero yo te explico? paso la plata porque te creo, Sí, porque claro. te veo en la tele, Sí, claro. porque te presentan como el experto, porque estás sentado todas las semanas en el ley de Julio César dando cátedra de cómo Claro. administrar bien mi plata. Entonces yo digo, este gallo Sí. es la mejor persona que hay para yo Pero entregarle ¿cómo mis lo filtro, ahorros. Ceci? Pero, Porque en el fondo por lo que ejemplo, estamos yo haciendo no tengo- es falta de argumentos,
no es falta de inteligencia por parte de Rafael Garay, no es que el gallo estuviera hablando puras cabezas de pescado. Fue poco honesto en el momento que logró convencer a la gente. Pero, por ejemplo, yo tengo un dato, que no es el caso de Rafael Garay, sino que es el caso de Nicolás López. Entiendo que se ha gestionado, él no lo ha hecho directamente, sino que por otras personas, con por lo menos un par de canales que lo entrevisten para él contar su versión de los hechos. Y eso no ha ocurrido. Desconozco las razones que ambos canales le hayan dado, pero evidentemente hay una decisión editorial. Porque ¿qué va a ir a hacer Nicolás López en una entrevista? Victimizarse. Sí. Eso va a ser, ¿cierto? Y si los canales, insisto, no tengo el dato de cuál haya sido la razón, pero si la decisión editorial de esos canales fue no tenerlo porque no le van a dar pantalla a una persona que desde su versión solo se va a victimizar, que es una bofetada para las víctimas que fueron en el caso de él, me parece una buena decisión. Si yo la tomaría, no lo sé. De verdad que no lo sé. Pero son porque dos. porque esto es como el demonio. Pero espérate, esto es como la manzana de Adán. ¿Hasta dónde yo como invitado puedo coartar tu derecho a informar o a preguntar? Hombre, sí puedes. Puedes porque yo voy, obviamente... me siento, te digo, Manuel, voy a tu programa, me siento pero aquí, no me cuentas de esto, pero esto no y me lo puedes otro. preguntar cómo me Perfecto. llamo ni qué edad tengo. El resto juega. Lo que pasa es que, a ver, ahí vamos Tú por decidís partes. si tenerme o no. Esta industria es así. Si la gente lo que quiere saber es cómo me llamo y qué edad tengo, uno entra en un conflicto. No, entra en Google y lo sabe al momento. Entonces tú quieres saber otras cosas, quieres ir más allá en la entrevista. Pero repito, o sea, la línea editorial de cada programa, yo a lo mejor, a pesar de que los matinales hoy en día muchas veces están regidos por prensa, quizá no era el lugar o el momento donde entrevistarlo. Por lo menos uno esperaba encontrarse otras cosas. Si como entrevista tampoco es que estuviese mal. O sea, a mí la entrevista me parece que, bueno, lo que pasa es que a mí me llama la atención que él se haya enfadado, que sepamos que después él salió incómodo cuando a él, en principio, nos dice, y lo acabamos de leer, que no le importa si la gente le cree o no. Entonces, ¿a qué vas a televisión? Porque si tiene un conflicto con su expareja o la que fue su expareja, te vas a un juzgado, le pones la demanda, la querella, la denuncia, lo que quieras. No es lo mismo exponer, Sí, pero exponer tu problema de en pareja principio en televisión. es lo que te funciona. Funciona Lo que quiere más la conseguir el televisión. señor Rafael Garay con esto, a mí me da la sensación como Porque, espectador obvio, que es otra cosa. ¿por qué Rafael Garay decide presentarse en televisión? Y Con además, las disculpas muy someras, muy que ahí, lanza sí. cuando es víctima de una situación. ¿Por qué no hace un año atrás? ¿O por qué en un tiempo más? Oye, ¿Cierto? Para decir efectivamente lo que dijo. Yo cometí un error, Julio, te mentí. He cambiado. Quiero reiniciar mi vida. He cambiado. Tengo todo el derecho, he cambiado. Pero no, él lo hace con otra carta bajo la manga. ¿Y qué es? Que es víctima de violencia y de robo. Sin esa carta, hubiésemos visto a Rafael Garay sentado en un estudio de él, me refiero, ¿ah? Los canales todos lo hubiesen querido, pero desde él. No, porque no, por está eso dispuesto yo decía que lo han intentado contactar mucho para contestar. entrevistas. Porque primero es una víctima. Una cosa que iba a comentar Real. recién Luquito, tú decías de Nicolás López. Yo creo que la diferencia entre el delito cometido por Rafael Garay versus lo que se acusa de Nicolás López tiene un mundo de diferencia. en cuanto al Creo delito, que sí. el delito económico versus el delito de una agresión hacia una No mujer, sé. creo que Yo creo son que ambas delitos circunstancias te o sea, destruyen la vida. ambos son delitos, pero yo creo que Pero ambas circunstancias socialmente a mí me Pero ambas te destruyen la vida. Ese es el punto. pero no, yo creo que el delito económico es distinto al otro delito. El otro delito me derrumba y me destroza completamente. De hecho, El delito económico, uno con la plata se recupera, la plata va y viene. En un juego de azar, pero tampoco en la sabes- vida Yo te creo puede que ir por bien o eso- mal. yo dije Pero eso el porque tema por algo- del delito, por del algo se delito de estableció agresión que la, sexual es por algo muy se grave. estableció hoy día que ya no existe solamente la violencia física y la violencia psicológica, sino también la económica. Ir a ver- Porque creo que ha estado súper constatado de que la violencia económica destruye vidas, destruye familias. Sí. Porque un conflicto Pero lo de Rafael económico Garay versus lo de desencadena Nicolás todos los López. conflictos internos que puede existir dentro de una pareja. Pero Estoy lo muy de de- acuerdo lo de contigo. Rafael Garay Vamos a tener más cuñas de Julio César Rodríguez, que nos dio algunas exclusivas. Tenemos más de Julio César Rodríguez. Habló un poco del tenor de la entrevista. ¿Cuál fue el momento más álgido de la entrevista? Conceptos como una entrevista friccionada. Incluso, ¿no? Exactamente. ¿Qué causó la molestia de Rafael Garay durante la conversación? Julio César lo responde. Rápida. Creo que en la entrevista hubo fricciones
pero de una entrevista rápida y una entrevista que trata de ser siempre inquisidora, ¿no? Partimos, yo le dije en el inicio de la entrevista, Rafael Garay, tú eres un meme, ¿no es cierto? Tu apellido es sinónimo de chanta, de estafador, de mentiroso. ¿Por qué hoy día te podríamos creer? Así parte la entrevista. Yo creo que ahí queda manifiesto inmediato cómo va a venir después el tema. Igual lo dejamos hablar que se expresar, porque él siente que pagó su condena. Él dice que ha estudiado 500 casos de delito económico y él es el que ha tenido una condena y una sentencia más importante, la más dura, ¿no es cierto? La más dura. Entre medio igual trato de echar unas tallitas, unos chistes para poder ablandar el ambiente, porque está un poquito tenso el ambiente, porque en el primer corte él no se queda con nosotros, se va al baño, entonces no tenemos ahí diálogo todo, y cuando él se va, él dice, bueno, friccionala, ese es el término que él dice, friccionala la entrevista, pero está bien, dice, no, yo quería hablar de todo, y su abogada también dice lo mismo, sí, como que encontró que había sido mucho, en el sentido de que habíamos estado siempre arriba, pero también dijo que había estado bien la abogada, que utilizó la frase textual, para que usted la sepa, dijo, estuvo dura la entrevista, pero Rafael se sabe defender solo. Esa es la frase que ella utilizó, ahí nos dio la mano, y se retiró inmediatamente. Ahí se fue. Eso pasó. Oye, darle las gracias a Julio César, ¿ah? Todos entendemos la carga laboral que tiene, una persona súper ocupada, pero que se dé el tiempo de tomar su teléfono, de mandarnos este videito. Sí. La gente lo agradece mucho y nosotros también, Sí. Julio. La entrevista estuvo, ¿no? Si uno parte una entrevista diciéndole, usted entiende que usted es un meme, que su apellido es sinónimo de chanta, Claro. de ladrón, de mentiroso, me imagino que a cualquier entrevistado lo predispone, a menos que sea muy carepalo, pero sí te predispone cuando finalmente tu intención es precisamente Cambiarle lavar Una tu muy imagen. distinta. Ahí está. Claro. No, en eso sí que hay que decir que, obviamente, repito, la línea editorial de cada programa es propia del programa y del canal, ellos deciden. Entonces, como entrevista no se puede decir que es mala, para nada. Que a lo mejor como profesionales o como periodistas hubiéramos querido saber otras cosas, sí, pero quizá, ya te digo, es la puerta para que esto ocurra. Entonces, hasta ahí yo creo que, de verdad, me molestó quizá un poco esa especie como de victimización. Yo entiendo que legalmente él ha cumplido, él ha pagado con la justicia, pero el estigma social lo tiene y lo tiene encima. No se Frente va a la quitar opinión jamás. pública, ¿qué creen ustedes que pasó con Rafael Garay hoy día? ¿Le trajo beneficios no hablar de lo que sucedió? No. ¿Lo perjudica? Porque la gente no es tonta en su casa. La gente quiere escuchar y quiere saber sobre este proceso, lo que pasó en Rumania, lo que pasó al interior de la cárcel, lo que sucedió con la gente que estafó, que era bastante cercana a él. Yo creo que eso es lo más Es importante. decir, hay muchas incógnitas que nos hubiese encantado escuchar al propio Rafael Garay aclararlas. Entonces, finalmente, puede ser que haya ido por lana y haya salido trasquilado. ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Es una entrevista que deja mejor parado de lo que estaba antes a Rafael Garay frente a la opinión pública? No, yo creo que la gente hace esa lectura de que él intentó victimizarse, la gente no olvida, y eso habla muy bien también de los chilenos, creo yo. Para mí, el vivo ejemplo es Mauricio Israel. ¿Cómo se comportaron las redes, Hugo? Yo lamentablemente no tuve acceso, pero me imagino que también ahí tenemos un termómetro popular Hay cuestionamientos importante. tanto al programa por darle el espacio para que una persona vaya a victimizarse, eso se puede constatar, pero la gran mayoría son reclamos en contra del personaje en sí, o sea, de Rafael Garay. Lo cara de palo en el fondo, aunque insisto, él está en su justo derecho de hacer una denuncia legal porque se sintió vulnerado en algún minuto, pero la gente pone en la balanza. Esté bien, esté mal, que lo juzgue cada persona. Claro. Pero la gente pone en la balanza, así como hoy día lo hizo la Daniela, que tú la cuestionaste, está bien, pero la gente también lo hace. Pone en la balanza el delito que él cometió con el eventual delito que pudo haber, y digo eventual porque está en un proceso de investigación, que puede haber cometido su expareja. Creo Cuando tienes que un te tejado equivocaste. de vidrio tan grande, no te puedes hacer la víctima. Creo que se equivocó Hugo. Yo jamás sería capaz de contradecir a Daniela. Creo que ahí está. No, digo que la contradeciste. Entregando un punto. Cuestionaste el hecho de que no era equiparable. Menos cuestionable. Pero es mejor ponerse En todas las posiciones. un morado una vez
que Colorado 5? Porque esto si es que la intención de Rafael Garay Claro. es acercarse a los medios de comunicación, va a ser algo que va a estar presente siempre. Pero tú crees que no se le va a preguntar de nuevo por... No Es se que le sigue depende. preguntando, y entiéndeme el ejemplo totalmente diametralmente opuesto, a María Eugenia Larraín por la silla del aeropuerto, pues a Rafael Garay se le va a preguntar por lo mismo. Y cuando tú tienes a gente que ha sido trending topic esta mañana, y de hecho el matinal hoy ganó 7,2, o sea, ha ganado bien holgadito. He tratado de preguntar cuánto era el rating que habían tenido durante ese extracto, pero quizá por la hora de la noche, pues ya la gente del matinal ya tiene que estar durmiendo. ¿Quién lo siguió? Mucho gusto. Le sigue Mucho Gusto con 6,3, Tu Día con 5,6 y Buenos Días, que está ahí sentado con los 3,6. Una Bueno, instancia. subieron todo un poco. Todos. Sí. Ahora, Había fíjate, estado- por ejemplo, un solo tuit de una persona que dice: Rafael Garay inventó un cáncer terminal, fue declarado culpable por estafa por un monto que supera los 1.000 millones de pesos. Arrancó a Rumanía, donde fue extraditado después a Chile. Hoy aparece en un matinal dando una cátedra de victimización. Este es Chile, el que todos conocemos cuando queremos. Ahí está. Vamos a seguir viéndolo. Eso se lo puedo asegurar. Un tipo hábil, un tipo astuto, que tiene entre ceja y ceja volver a los medios de comunicación y con algún fin que aún no sabemos. Este aplauso es para Cecilia Gutiérrez. Muchas gracias, Cecilia. Agradecerle al equipo de Sí. Contigo en la Mañana Soy y en Sisi. especial a Julio César Rodríguez. Sí. Un beso, por supuesto, a la Monse también.